Bienvenido al punto de encuentro entre la academia y la sociedad, donde la ciencia y la cultura convergen en el mismo punto. Un lugar para la opinión, la divulgación y la sorpresa. Bienvenido a Punto Universitario, la revista digital de ciencia y cultura de la UAPS. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Punto Universitario, ciencia, cultura y academia desde la UAPS. El día de hoy presentamos la edición número 432, donde podrás encontrar diversas recomendaciones para disfrutar en casa y seguir cuidando de ti y de los tuyos en estos tiempos de pandemia. Te recordamos que nos puedes escuchar a través de las ondas hercianas en el 1180 de amplitud modulada, por internet en mixlr.com/Radio UAPS y en Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPS. Les recordamos que este programa es la versión en video de la revista Punto Universitario, la cual pueden seguir a través de nuestra página en Facebook, Punto Universitario UAPS, donde encontrarán todos nuestros números anteriores. Y a continuación, el resumen en Punto Universitario. En la portada de hoy tenemos la imagen del primer trasplante de corazón en México, realizado con éxito en 1988 por el cardiólogo Rubén Argüero Sánchez, en el Hospital de Especialidades La Raza de Linz. El beneficiario fue el señor José Tafoya Chávez, de 45 años, y la donadora fue una joven que presentó muerte cerebral. Iniciaremos esta emisión con lo que cuenta la historia, donde hablaremos acerca de Ernest Hemingway, uno de los principales novelistas y cuentistas estadounidenses. En el apartado literario tenemos la participación de Ramón Cuéllar Márquez y su breve espacio de letras. En este número de Punto Universitario, el tema central será el cambio climático y las opciones que tenemos como sociedad para reducir las emisiones al generar electricidad con alternativas limpias. Y en el apartado cultural, un bello poema dedicado al mar y desierto, Canto 21, algo más sobre el mar y el desierto, por Ramón Cuéllar Márquez. Tendremos la participación de Cristian Salvadeo, que nos hablará sobre cómo en la industria del cine se intenta crear conciencia sobre el cambio climático. Esto es Punto Universitario. ¡Bienvenidos! Lo que la historia cuenta. Ernest Hemingway fue uno de los principales novelistas y cuentistas. Nació un 21 de julio de 1899. Autor de El viejo y el mar y Adiós a las armas, entre otras obras. Ganador del Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar. Un año después, el premio Nobel le otorgaría el máximo galardón literario por su maestría en el arte de la narrativa y recientemente demostrado por la obra El viejo y el mar. Hemingway también dedicó parte de su vida al periodismo, mientras daba algunos consejos de vida para quienes deseaban convertirse en escritores. Uno de los consejos más importantes es: no escribas por dinero. También decía que nadie trabajaba todos los días durante los meses de calor sin ponerse rancio y que había que tomarse el tiempo de asearse y vivir un poco. Para él, escribir una poesía, un cuento, un ensayo o una novela era como subir un piso más en el edificio de la vida. Hemingway se acompañó de grandes personajes del papel y de la pluma, de la pesca y los deportes. Siempre buscó un pretexto para ir de pesca y pasarla muy bien. El legado de Ernest Hemingway puede verse reflejado en las diversas curiosidades que a la historia ha dejado.
Por ejemplo, en un discurso de 2004 en la biblioteca John F. Kennedy, Russell Banks declaró que, como muchos escritores masculinos de su generación, fue influenciado por la filosofía literaria, el estilo y la imagen pública de Hemingway. Como dato curioso, hay una competición internacional de imitaciones de mala calidad de Hemingway creada en 1977. Dicha competición busca destacar los cómicos esfuerzos extraviados de las imitaciones de su estilo por autores menores. Los participantes son invitados a presentar una muy buena página de muy mal estilo Hemingway y los ganadores son premiados con un viaje a Harris Bar en Italia. Otro dato curioso es que un planeta menor descubierto en 1978 por el astrónomo Nikolai Stepanovich de la Unión Soviética fue denominado 3656 Hemingway para honrar al escritor. Otro dato curioso es que el famoso escritor Ray Bradbury escribió The Kilimanjaro Device, en el que se transporta Hemingway a la parte superior del monte Kilimanjaro. La película Resting Ernest Hemingway de 1993 habla sobre la amistad de dos hombres jubilados en una ciudad costera de Florida que lleva ese título por uno de los personajes interpretado por Richard Harris, quien dice haber luchado con Hemingway en 1930. Y esto fue lo que cuenta la historia. Agradecemos a José Luis Larios Osuna, quien es el creador de este artículo. Punto Universitario presenta Breve Espacio de Letras, en la voz de Ramón Cuéllar Márquez. ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos el día de hoy con nuestra nueva nota breve. Yo soy Ramón Cuéllar Márquez y les vengo a platicar un poco del libro Carpe Diem de Saul Bellow. El escritor Saul Bellow, nacido en 1915 y fallecido en 2005, escribió en 1956 la novela Carpe Diem, una extraordinaria historia sobre la vida cotidiana que nos indica vivir el momento, echarnos un clavado en el ahora y en un aquí constante. Para Wilhelm, el personaje acosado por todas partes, actor con muchos fracasos, codependiente de su mujer y esclavo de sus dos hijos, además de haber quedado sin trabajo y menospreciado por su propio padre, logra de algún modo despertar de esa pesadilla. Con un humor cáustico, la narración nos va conduciendo por la vida interior de este hombre y nos desnuda el comportamiento humano con sus vicios y errores. Un libro que sin duda le dejará un grato sabor de boca. Bueno, pues nos despedimos deseándoles lo mejor y nos vemos hasta pronto. La trivia del día de hoy está dedicada al novelista y cuentista Ernest Hemingway y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre de la obra por la cual Ernest Hemingway ganó el Pulitzer en 1953 y el Premio Nobel de Literatura? La respuesta la obtendrás al final del programa. La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica tan barata como lo hace el carbón o las centrales atómicas. Pero, ¿cómo obtenemos la energía eólica? Si bien la energía eólica se obtiene del viento, se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esa energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. Es por eso que hoy André Castro Zarate, estudiante de IFER, nos comparte información sobre los avances más recientes sobre la energía eólica por parte de la empresa japonesa Tokyo Gas, que instalará aerogeneradores marinos en un parque eólico. Así que acompáñenme. La compañía anunció su nuevo proyecto en el cual instalarán 19 aerogeneradores marinos en el parque eólico,
que será construido a partir de 2024. Pero recordemos que el gobierno de Japón tiene como objetivo conseguir la neutralidad del carbono para el 2050. Esta nueva planta eólica será construida en las costas de la prefectura de Ibaraki, en el puerto de Kashima, y tendrá una generación máxima de 159.6 megawatts, la cual es suficiente energía renovable para abastecer alrededor de 70.000 hogares al año, con una superficie de alrededor de 680 hectáreas. El proyecto será financiado por Wind Power Group Co. y Vena Energy Holdings, empresas que se encuentran interesadas en este tipo de proyectos. Takashi Ushida, presidente de Tokyo Gas, mencionó que el objetivo de la empresa es liderar el crecimiento de la energía renovable y que están comprometidos con mantener un suministro de energía en el cual la energía gas se reduzca y la energía renovable se empiece a consumir. Yoshide Suga, primer ministro de Japón, prometió invertir en tecnologías y en construir parques eólicos marinos, con el objetivo de aumentar su generación eólica marina, ya que actualmente solo cuentan con 20.000 kilowatts, pero con una meta de 45 gigawatts para el año 2040. Esto favorece a Japón, ya que es el quinto mayor emisor de dióxido de carbono en el mundo, y con este tipo de proyectos se acerca hacia su punto meta. A continuación te presentamos recomendaciones para un verano genial. El siguiente artículo fue creado por Cristian Salvadeo y se denomina Cambio climático en tu pantalla. Los documentales tienen la capacidad de cambiar nuestra percepción del mundo sin importar el tema que aborden. Muchos de ellos nos presentan mensajes muy impactantes. Contrario a las películas, los documentales suelen ser una herramienta de información poderosa y efectiva a la hora de concienciar a las personas sobre la importancia de la naturaleza y el terrible impacto que causamos en ella. Aprovechando esta reclusión sanitaria que nos ha vuelto unos cinéfilos, Cristian Salvadeo nos sugiere el siguiente documental dividido en dos partes llamado Orbe. Orbe, cómo el clima determinó la historia, nos cuenta cómo la desaparición de los neandertales, el triunfo del Homo sapiens, el auge y la caída de imperios y civilizaciones han estado estrechamente relacionados con los cambios climáticos. Este documental analiza los factores que influyen en el clima y reconstruye las condiciones climáticas en las que se desarrollaron las grandes culturas. En la pantalla te estarán apareciendo los links tanto de la primera parte como de la segunda para que junto a nosotros disfrutes de este documental. Y esto fue Recomendaciones para un verano genial. Cambio climático en tu pantalla. Los ríos se fueron secos al mar. Dejaron surcos de arena. La soledad era única, incendiada sin saberlo. Tritura, destroza y reconstruye. No sabíamos del fondo marino, ni cuántos barcos se habían hundido. Solo recuerdo las piedras, tan piedras como la noche. Los guijarros se estampaban contra las paredes. Tienen vida propia, decían los pescadores. Ya no duelen las manos y la cara, y el hambre y el amor. Y todos esos inventos de los peces muertos, o pescados, o no sé qué demonios había en la cubeta, que mezclan los tiempos y los verbos. Entre la piel, un bostezo caliente, acomodaba sus grados y sus alas. Cacto que a la vez imaginaba agua en su tubería sedienta. Era un paisaje duro. Mi padre le ponía distancia a la muerte, y a los niños no sabían de la amargura que tenían los adultos. Alimentaban sus propios designios, tan plumas como las gaviotas. Los días cargados de penumbra obscurecían para inventar alguna lluvia.
Pocas casas se incrustaban entre el calor. Las frutillas se desprendían de los matorrales. El viento se colaba entre las tejas de cartón. La soledad era correcta, con su hambre. Nos envolvía en un brazo completo y la gente adivinaba un mundo que creía plano. Había un solo árbol, ermitaño, verdeando los átomos. Se acercaban a su sombra los reptiles y los niños con sus piedras y sus cuerdas. El mediodía se esperaba, un momento por agua, y solo encuentra el mundo suspendido y el ruidajo de las chicharras. Algo más sobre el mar y el desierto, por Ramón Cuéllar Márquez. ¡Hey! Casi estamos por concluir Punto Universitario, pero no nos queremos despedir sin antes regresar a la trivia. Te recordamos que la pregunta era la siguiente: ¿cuál es el nombre de la obra por la cual Ernest Hemingway ganó el Pulitzer en 1953 y el Premio Nobel de Literatura? La respuesta es El viejo y el mar. Con un lenguaje de gran fuerza y sencillez, El viejo y el mar narra la historia de un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado, y del desafío mayúsculo al que se enfrenta: la batalla despiadada y sin tregua con un pez gigantesco en las aguas del Golfo. Y esto fue la trivia de Punto Universitario. Un día como hoy se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia, trastorno del sueño que provoca alteraciones en la vida de los pacientes y sus familiares. Es una enfermedad neurológica crónica que, entre otros síntomas, genera pérdida brusca del tono muscular ante las emociones. En 1629, en la Ciudad de México, amanece anegada, luego de 36 horas de lluvia. Esta inundación llevó al gobierno virreinal a tomar la decisión de construir un canal para drenar la cuenca de la Cruce de México. En 1692, en los Estados Unidos, las víctimas del juicio de Salem son colgadas por brujería. En 1771, asume el gobierno virreinal Antonio María de Bucareli. En 1810, nombramiento de Miguel Hidalgo como capitán general del Ejército Libertador. En 1862, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su discurso de emancipación. En 1888, se publica el primer ejemplar de National Geographic Magazine. En 1893, en Estados Unidos, los hermanos Duryea venden el primer automóvil. En 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Autónoma de México. En 1955, en Estados Unidos, se televisa por primera vez un evento deportivo a nivel nacional. La NBC retransmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh. En 1964, en Broadway, Nueva York, se estrena El violinista en el tejado. En 1969, muere en la Ciudad de México Adolfo López Mateos. En 1972, en Chile, el presidente socialista Salvador Allende nacionaliza la empresa multinacional ITT. En 1980, Irak invade Irán, dando inicio a una guerra entre ambos países. Estás en Punto Universitario. Hasta aquí una emisión más de su revista digital Punto Universitario. Les recordamos que este programa es la versión en video de la revista Punto Universitario, la cual pueden seguir a través de nuestra página en Facebook Punto Universitario WAPS, donde encontrarán todos nuestros números anteriores. Agradecemos a Gabriela de la Fuente Betancourt, responsable de información, diseño y maquetación, también a la licenciada Yasmín Rodríguez Orantes, responsable de la revisión editorial, y a cada uno de los colaboradores que con sus artículos
hacen posible la realización de la revista. Los invitamos a que sigan conectados a la frecuencia de la 1180 de amplitud modulada y a nuestras redes sociales, donde podrán disfrutar de cada una de nuestras producciones. ¡Hasta la próxima!